tal? Bienvenidas, bienvenidos a The Working Actor by the Workbook, el espacio donde descubrimos que la voz no solo se llena de un silencio, sino también puede construir mundos, mover emociones y provocar que un texto cobre vida en carne, alma y micrófono. Yo soy Paulina Soto Oliver. Gracias que nos sigues, la que no solo actúa y produce, sino que celebra a quienes convierten la respiración en arte, el texto en territorio y el drama en cardio profesional. Hoy tengo frente a mí a un actor que no interpreta personajes. Alejandro los posee. Ha cruzado el desierto de el infierno, domado a la reina del sur, sobrevivido a los simuladores y aún tiene energía para conmovernos en ojitos de huevo. Un intérprete que puede pasar del apocalipsis al suspiro sin despeinarse el alma. Hoy nos acompaña Alejandro Calva, un referente absoluto del teatro, el cine y la televisión en México y Latinoamérica. Actor, maestro, líder gremial y sindical y eterno curioso del alma humano. Alejandro, gracias por acompañarnos en The Working Actor. Vamos a sumergirnos en tu universo. Vamos ahí Venga. donde la intensidad se vuelve idioma. Bienvenido, ¿cómo Ay, estás? muy bien, feliz de haber oído esa presentación. Necesitas pasármela, me encantó. Qué bruto, qué maravilla. Ay, pues con todo el amor y con todos los años que tengo de verte en el escenario, de admirarte, de acompañarte, me da muchísimo gusto que nos acompañes aquí en un capítulo más de The Working Actor. Y yo te he visto construido personajes que viven al límite, entre el dolor y la lucidez. Dime, ¿qué te atrae más como actor, Ale? ¿La herida o la posibilidad de sanarla en escena? Me encanta sanar heridas, me encanta aprender del dolor, desde luego, pero lo que más me apasiona es contar historias. Y si las historias son apasionantes y si en ese viaje puede ser un viaje transformador, pues qué mejor, ¿no? Me parece que habitar una herida siempre es un desafío y a mí me encantan los desafíos. Odio estar cómodo Mm. contando una historia. Necesito estar incómodo. Un vestuario que no me queda es mejor que uno que me queda, porque en un vestuario que me queda puedo aprender a habitarlo y aprender de la incomodidad para poderla superar y crecer. Eso es ser resiliente, según yo. E intenso. Y Ah, has hecho de la intensidad en tu trabajo casi una firma, intensidad calva. Dime, intensidad. ¿cómo La logras? intensidad la pintan calva, me gusta. La intensidad la pintan calva. ¿Cómo logras? ¿Cómo logras que ese fuego no te consuma, sino que te alumbre? Pues creo que es un ejercicio natural. Si uno se arrima a la bestia, pues la bestia a veces lo muerde o lo cuerna, pero no necesitas aprender a convivir con eso, ¿no? Acercarte a lo que te desafía, a lo que te da miedo y después salir aprendiendo algo como crecido, como fortalecido de la experiencia. De eso se trata la vida, yo digo, ¿no? Has mencionado en varias entrevistas que, pues, que el teatro salva, ¿no? Salva existencias, salva humanidades, salva corazones, salva la esencia de Alejandro. Si el teatro fuera una persona, ¿qué tipo de relación tendrías con él hoy? ¿Qué sería? ¿Una reconciliación, un matrimonio abierto, una terapia eterna? ¿Cómo sería tu relación? No, pues es una relación intensa. Yo no creo que la pudiera clasificar. Mi relación con el teatro siempre ha sido una relación, sí tormentosa, pero de muchísimo crecimiento, ¿no? No, es decir, es al lugar al que yo regreso siempre. Me parece que el audiovisual, específicamente la televisión, ¿no? Incluso el teatro comercial, siempre son como guerras, como batallas en donde vas y llevas tu arsenal y sueltas el arsenal que tienes para sobrevivir a la vorágine del consumo de lo comercial y luego regresas a tu lugar, que es el teatro, a volver a armarte, a volver Ujú, a ujú. generar.
esta Ujú, armadura que te ujú. permite salir al mundo, ¿no? Entonces, puede ser atormentada la relación, pero siempre es nutritiva y siempre te deja algo, te pasa por ti la experiencia de la repetición del ensayo, del contar la historia y contarla como si fuera la primera vez y como si fuera la última vez. Y eso siempre te hace crecer como ser humano. Ahora que estás hablando sobre esto que es y que significa estar en producciones televisivas, aquí va mi siguiente pregunta. Has pasado por los escenarios pues, más experimentales, ¿no? Como el Teatro La Capilla en la Ciudad de México, a megaproducciones televisivas y cinematográficas. ¿Qué se pierde, Alex, y qué se gana cuando el arte se vuelve industria? Bueno, yo creo que se gana dinero, Sí, que ok. eso es algo que Bienvenido, te permite, ¿no? Te bienvenido. permite sobrevivir en esta profesión. Necesita haber industria para que podamos los actores sobrevivir y hacer de nuestra profesión una manera de vivir, de mantenernos y todo. Pero claro, se pierde humanidad porque no es lo mismo ensayar 6 meses para presentar una obra de teatro que ensayar en el mismo momento que estás haciendo la escena para ponerla inmediatamente y tienes 30 por delante, ¿no? Ujú, Sí, la producción en masa generalmente pierde esa humanidad, pierde esa sensibilidad, pierde esa creatividad que yo busco todo el tiempo, ¿no? Finalmente uno es un apasionado de su trabajo, o ujú, bueno, ujú, ujú, intenta siempre estar apasionado por lo que hace y ujú, encontrar la manera de sobrevivir, incluso en la vorágine más encarnizada que es, no sé, una telenovela, por ejemplo, ujú, ¿no? ujú, Y ganas experiencia, ganas reducir tus procesos para que cuando regreses al teatro hay cosas que se pueden resumir en esa experiencia y puedes llegar antes a los lugares y ujú. puedes de pronto eh, generar eh, más maestría podría ser la palabra Ok, o más virtuosismo en algunas cosas que si llegas antes a ellas, ¿no? Porque los procesos de ensayos, pues nunca ujú, puedes ensayar para siempre, o 2 años, o 3 años, o 5 años, es imposible. ujú, Necesitas ensayar y cada vez, como las temporadas son más chicas, pues ensayas menos. Entonces, necesitas aprender a saltarte pasos dentro del proceso de ensayo, por ejemplo el ejercicio de la memoria, por ejemplo, ujú, eso, tú necesitas generar técnicas que te permitan llegar antes a tener el texto donde se tiene que tener para interpretar y entonces poder interpretar y tener más tiempo para conocer la escena y a partir de conocer la escena poder crecer en esa escena en un ensayo, ¿no? Entonces, sí hay cosas que conviven en todos los mundos y que puedes traer de un mundo a otro, ¿no? La riqueza que es llevar del teatro al set tu trabajo, pero también los hacks, ¿no? Los trucos de vida que te van enseñando las producciones masivas para claro. regresar al teatro, ¿no? Sí creo que se puede comunicar también eso. Ahora que estás hablando sobre técnicas, ¿no? De acercamiento para la escena o para el set, si tuvieras que describir el proceso de construir un personaje en 3 palabras, ahí está el reto. En Sí, 3 palabras, ¿cuáles serían? espiral hacia adentro, espiral hacia afuera. Ya me pasé. No, espiral es la misma, Es la espiral, misma, la estás duplicando. espiral Espiral hacia adentro adentro, y afuera. hacia 3 palabras. afuera. Espiral Ok. adentro, afuera, ¿no? Es, tú tienes que tomar la decisión de cómo vas a hacer tu espiral. Mm, ¿No? Esa es la mm, manera de hacerlo. Yo así lo hago. Yo digo, este es una espiral de adentro hacia afuera. Tengo que conocer la psicología del personaje, de dónde, qué es lo que necesita para estar vivo esencialmente, y luego sabré cómo se viste y si usa lentes o no usa lentes. Y la espiral hacia afuera es, primero tengo que construirle su afuera para luego saber qué tiene adentro, ¿no? mm, Y mm. ahí está la construcción. ¿Siempre empiezas primero hacia adentro? No, no, siempre decido cómo va a ser la espiral.
Ok, Una vez ok. que conozco el proyecto, que conozco el texto, que conozco al personaje, o bueno, o que me presentan al Ujú, ujú. personaje por primera vez, y yo digo, a este le va a tocar con una espiral hacia afuera o una espiral hacia adentro. Y Bien. entonces eso, me clavo más, o sea, no me interesa lo que pase fuera del personaje o cómo se relaciona con los otros, sino siento que me voy a tener que aventar un clavado para sacar cosas esenciales que Ujú. yo tengo para hacer que habiten en ese personaje y luego ya me enteraré ya cómo camina, ¿no? Y lo otro es al revés, ¿no? Que es, no, pues este es, incluso si tienes que ser un personaje histórico, un personaje que se mueve de tal o cual manera, pues hay que hacer un trabajo técnico depurado, ¿no? Si Ujú. toca el acordeón, pues tienes que empezar a tomar clases de acordeón. Son cosas muy técnicas, esenciales, que te necesitas hacer una espiral hacia afuera, porque tienes que reunir ciertas características, ¿no? Que pueden ser dentro de tus capacidades técnicas que tienes que desarrollar, pero también, pues, el prostético que te van a poner o si te van a hacer sin un brazo, con un brazo, con tres ojos, lo que necesites hacer y ver cómo eso luego convive y cómo hable ya después que hay adentro. Alejandro Calva ha sido también maestro, ¿no? Así como actor y guerrero. Llevas más de 2 décadas enseñando. Sí. ¿Cómo sabes, cuando un alumno entra a tu clase, cómo sabes si viene con hambre de actuar o solo con hambre de ego? Pues es clarísimo, es muy detectable. No solamente los alumnos, hay gente que afuera del escenario o afuera de un set me dice, quiero ser actor. Y entonces Ajá. yo trato de descifrar qué quiere decir ser actor. ¿Qué quiere decir para él ser actor? ¿Quiere ser el que salga en la telenovela? ¿Quiere Ujú, ser ujú, al que le quieran tomar fotografías, se quieran tomar fotografías con él? ujú, ¿O eres un contador de historias y estás buscando un lugar ujú, para contar esas historias? ujú, Y a esa gente la busco entre mis alumnos, a esa gente la busco entre los actores, entre la gente que nos dedicamos a eso. Para mí son gente esencial, hay que aprenderle de ellos, porque ellos también traen una historia de vida y traen un bagaje y una manera de contar sus historias y me encanta, me nutro con ellos. Con los demás me divierto mucho, pero a veces es difícil porque no compartimos la misma pasión, ¿no? Este, sí, Y es difícil. hay muchos jóvenes actores que Mm, confunden o que confundimos en su momento sí. intensidad con gritar mucho. Ah, sí. ¿Cuál es tu método para distinguir la emoción genuina del karaoke emocional? Yo empezaría como al revés, ¿no? El karaoke emocional, evidentemente, eh, híjole, bueno, vamos al revés. Ada. Cuando te dicen, no creo que sea un personaje que grite, creo que es un personaje más contenido. Ujú. Quiero que contengas más. Ahí yo diría, ¿contener qué? ¿No? Porque puedes tener la bolsa. Tú Claro. eres esa bolsa, pero esa bolsa puede estar cerrada y adentro no tener nada. Ok. Y eso no es contener. Ok. El Ujú, oficio de una ujú, bolsa, como el oficio de un actor, es llenar esa bolsa con cosas. Cuando tú tienes cosas dentro de esa bolsa, lo que va a salir es lo que tienes adentro, o lo que vas a reprimir es es lo lo que que está tienes dentro. adentro. Exacto. Exacto. Pero hay que llenar esa Entonces, bolsa. hay que llenarla. Entonces, cuando tú gritas, pues puedes traer una bocina adentro y le aprietas un botoncito y suena ¡ah! Y eso es maravilloso porque suena muy fuerte. ¿De dónde salió ese grito? Pues de una bocina. Si el grito salió de una herida, si el grito salió de algo que contuviste, que algo que no te Ujú, deja vivir, si ujú, de un gran dolor o de una pérdida irreparable, entonces es un grito contenido porque está contenido con algo, tiene algo adentro, ¿no? Y sale y emerge y entonces se vuelve una emoción verdadera. Cuando sale de ujú, una bubusa o de ujú. una matraca, entonces es solo ruido, ¿no? Qué belleza de tu respuesta, Alejandro. Espero que estén tomando nota ahí en sus dispositivos inteligentes. A ver, la improvisación. Tú eres un improvisador Sí. bueno, de carrera también. Te encanta. Y si la improvisación fuera un músculo,
¿Qué sí. parte del cuerpo actoral crees que más flojea hoy? ¿El oído, la imaginación o la humildad? No, el oído, definitivamente el oído, porque decir la humildad sería arrogante de tu parte también, ¿no? Pensar qué es humildad, ¿no? No sé. Ujú. Ahí sí no le entraría al asunto de la humildad. Eh, pero el oído, Ah, híjole, eso creo que es tan esencial. Un actor que no oye es un actor perdido en el escenario. mm, Es un actor, o sea, si no oye, para oír necesitas estar presente. Si claro. no, no puedes oír. No puedes oír eh, tu pie, ¿me entiendes? Ni siquiera, ¿no? Cuando te toca hablar. Entonces Pero podríamos irnos más atrás todavía, sería la presencia, ¿no? así, Con así es, tantas distracciones hoy en día y con así es, tanta, así, pues justo lo estábamos conversando antes de iniciar esta entrevista, ¿no? La necesidad de que todo sea rápido, de que todo sea ágil, de que todo sea así es, pronto y expedito nos obliga o nos lleva a no ejercer la presencia. así Y es. el actor, si no tiene presencia, no tiene o escucha. No tiene escucha. Si no estás ahí, no puedes escuchar nada. Entonces, si nada más me ponías esas tres, desde luego era la oreja, Claro, claro, pero desde luego si claro. no estás, pues ¿cómo Sí, puedes oír? sí, Desde sí. luego que no estás. Entonces sí creo que un buen oído es lo más maravilloso. Yo he tenido la fortuna de trabajar con uno de los oídos más absolutos que conozco, que es Margarita Sanz, Mm, ¿no? Ella tiene un oído impresionante. O sea, mm, ella te escucha de tal manera que si generas una inflexión distinta en tu parlamento, ella va a responder a esa inflexión. Nunca es lo mismo porque tú no le das lo mismo, ella tampoco te da lo mismo y de alguna manera eso se nota, ¿no? Cuando está tan vivo, tan viva la escena que nunca es igual, ¿no? Es maravilloso eso. Alejandro para líder sindical. Ah, Nuestra entrevista, unas entrevistas antes de la tuya, tuvimos a sí. Diego, ¿no? Un abogado especialista en propiedad intelectual, en derechos conexos, en Ujú, derechos de autor, y nos dio todas las, ¿no? Las bases y la información necesaria, así el kit de sí, supervivencia para los actores en sí, esta industria. Y ahora sí, quiero entrar a este bloque contigo porque creo que es una información de súper valor para todos nosotros. Fuiste sí, secretario de Trabajo y de Conflictos en la ANDA. La ANDA es la Asociación Nacional de actores. Actores en México. Para aquellos que no conocen, la ANDA es una asociación nacional, de actores en México, es un sindicato. Solo el título ya suena a tragedia griega, pero aprendiste diplomacia. Cuéntame, Política ¿qué más que aprendiste? diplomacia. Soy bastante burro para la diplomacia, la verdad. Pero Bueno, no, política no, sí. pero definitivamente estuviste ahí pujando por nuestros derechos. ¿Qué Sí. aprendiste de la diplomacia entre actores sin perder la voz ni la paciencia? No, aprendí muchísimas cosas. No sé si entre actores, más bien entre el actor y su patrón. Ujú, Creo que eso es esencial, hijo, es algo muy importante. Yo eh, soy un convencido de que nuestro trabajo es un trabajo de colectivo, ujú, que no puedes hacer cine si no confías en el grupo, que no puedes hacer teatro si no confías en el trabajo en equipo que se genera entre tus compañeros de trabajo y con todos. O sea, y yo soy un convencido de que es en colectivo como podemos transformar las cosas. Y que hay que conocer nuestra fuerza y que nuestra fuerza es tremenda, es inusitada. Hace muy poquito hubo una huelga en Estados Unidos, ujú. SAG-AFTRA Sí. tuvo una huelga de muchísimos meses y logró cosas muy importantes y había una unidad gremial importante, ¿no? Muchos lo hacían por el miedo de ser censurados por sus compañeros pero muchos lo hacían con absoluta convicción, ¿no? La ANDA tenemos 90 años Ujú, viviendo en México, ¿no? ujú, Y hay un sindicato todavía más viejo que nosotros, que es la Asociación Argentina de Actores. ujú, Y está SIDARTE en Chile y está la, ay,
Se me fueron todos los nombres en este momento, No pero bueno, importa, hay, tú que nos hay estás muchísimas viendo, cosas. Sí, tú que nos estás viendo en América Latina, ponnos aquí en los comentarios ¿cuál es de tu esta, sindicato? Si lo cuáles son conoces, los sindicatos de desde tu luego que país para que SUA en compartamos esta Uruguay. información. Claro, hay muchísimos y todos pertenecemos, bueno, la mayoría de los sindicatos en el, sí, ay, se me fue el nombre de Perú, pero bueno, la Federación Internacional de Actores, la FIA es el organismo internacional que nos a- 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 eh, reúne y yo fui presidente de la Federación Internacional de Actores para América Latina, y trabajé de la mano con SAG-AFTRA, hicimos un convenio ANDA-SAG-AFTRA, o sea, trabajé muchísimo para América Ujú. Latina, tratando de generar convenios y saber qué de la realidad de un actor latinoamericano tiene que ver con la realidad de un actor mexicano. Entonces, bueno, esencialmente lo que descubrí o lo que aprendí mucho sobre derecho laboral. Ustedes hablaron sobre derechos de autor, pero ahora vamos a hablar de algo que es importantísimo. Los actores somos trabajadores, somos trabajadores. Pareciera que no, pareciera que el Y lo asunto es, somos. somos artistas, vivimos del aplauso. No, somos trabajadores. Prestamos un servicio profesional, ahí, Pero empezando no, con no eso. somos prestadores de servicios, ¿Ah? Paulina. Eso es algo muy importante, porque un prestador de servicios firma un contrato civil y Mm, los actores firmamos un contrato laboral porque se cumplen tres elementos importantísimos. Tenemos un lugar de trabajo, un centro de trabajo que es nuestro llamado, nuestro set, el estudio. Cumplimos con un horario, tenemos una hoja de llamado donde ok. dice en dónde entramos, cuándo entramos y Mm, tenemos somos subordinados, hay una subordinación laboral. Tenemos un director a quien le hacemos caso, tenemos un productor a quien le hacemos caso. Entonces, cuando se cumplen esas tres cosas, hay una relación laboral. Y cuando hay una relación laboral, hay un salario. Y cuando hay un salario, hay prestaciones sociales. eso. Para, y eso es algo que todos los artistas tenemos que saber, sobre todo los actores que trabajamos para la industria. Somos empleados y lo podemos demostrar ante la autoridad en México, sobre todo es muy fácil de demostrar cuando trabajamos para una empresa. Entonces, nuestro sindicato en México se encarga de cobrar nuestro salario y Ujú, cobrar ujú, nuestras prestaciones sociales. ujú. Gracias a esas prestaciones sociales, nosotros en la ANDA tenemos servicio médico, tenemos jubilación, tenemos muchas cosas, pero es obligación del patrón proveerlas, ¿no? Cuando te dicen, te voy a pagar sin ANDA, te voy a pagar más dinero, lo que están haciendo es saltarse su compromiso social, que es pagar las prestaciones sociales al actor, ¿no? Entonces, tú parece que tienes más dinero en tu bolsa, pero lo que no tienes es historia social, que es dónde está mi bono de jubilación, dónde está todas las cosas que necesito como empleado para poder sobrevivir y cuando tenga una edad considerable y no trabaje, no tenga la fuerza de trabajo necesaria, pueda sobrevivir de estas prestaciones sociales que fui sembrando durante toda mi vida artística. Y para eso se encarga el sindicato y el sindicato lucha para que esos derechos laborales existan y para que te paguen conforme a la ley, para que haya un tabulador y todo eso. La televisión está en un 98% cubierta por nuestro sindicato, no así el cine y no así el teatro. Y tenemos que luchar mucho para que exista esa cobertura de nuestro sindicato en todos esos ámbitos y necesitamos recobrarla siendo como, volviendo a hablar con ellos, volviendo a generar comunicación con nuestros patrones, con la gente que produce y que hace arte en este país y en todos los países y decirles, oigan, necesitamos, ahorita está muy bien que queremos levantar este proyecto a como dé lugar y que tenemos 3 pesos para hacerlo, pero también está bien pensar en un futuro, también pensar en que todos estos proyectos que son urgentes también tienen que generar una historia en nuestra vida, ¿no? Y tenemos que llegar a generar una industria. Y para llegar a generar esa industria necesitamos pensar en todos todo el tiempo y eso es pensar en colectivo. Si pudieras enviar un mensaje de voz sindical al Ah. pasado, al joven Alejandro Mm. que empezaba su carrera, ¿qué le dirías? No, pues investiga bien qué es la ANDA, porque de pronto en ese momento no sabíamos qué era la ANDA, y yo
como buen curioso me fui metiendo y hablaba con los delegados y les preguntaba, ¿y esto para qué es? Y tal, y me fui inmiscuyendo, pero la mitad o más de la mitad de mis compañeros, gente de mi generación, no les importaba. Ellos sabían Ujú. que les restaban un dinero y que la anda y luego iban y firmaban y sabían que era como una obligación, pero es muy triste, Paulina, porque la ANDA somos 8,000 socios. De los 8,000 socios, 4,000 tenemos un trabajo constante dentro de el arte o el audiovisual de nuestro país. Y de esos 4,000 personas que somos, en las asambleas, que es donde se toman las decisiones, las tomamos 200 gentes, que Ujú. somos los interesados. 200 personas de 4,000. ¿Te parece eso? Es desmesurado. Realmente el nivel de apatía y desinterés por nuestro sindicato es terrible. Y yo hago hasta la fecha presentaciones honoríficas, o sea, no cobro un centavo para hacer pláticas de qué es el sindicato y cómo se come y cómo funciona nuestro sindicato y todas las dudas que tengan. Y hablo sobre la historia de los sindicatos y la historia de nuestro sindicato y les platico todo sobre la ANDA, todas las dudas que tengan, porque eso es lo más importante, empezar a transmitir a nuevas generaciones, porque esas generaciones son las que nos van a mantener a nosotros, los viejos del sindicato, para que podamos tener una jubilación digna y seguir teniendo derecho a la previsión social. Esto es súper importante. Muchas gracias por compartirnos No, al esta contrario. información. Es vital que la sigamos compartiendo y que la repliquemos y la repliquemos y la repliquemos, Alejandro. Quiero ahora pasar al juego del actor. ¿Qué Sí. personaje se te ha quedado en el cuerpo más tiempo del recomendado por la OMC Actoral? Todos se me han quedado en el cuerpo, de todos he aprendido y de todos descubro un pedazo, ¿no? En mi manera de caminar, en mi manera de ser, en mi manera de hablar, en cómo me acerco, en cómo este Alejandro adolescente le daba mucho miedo su violencia y que luego ahora la abrazo profundamente y me encanta, ¿no? Tener estas tres dimensiones. Cada uno te va enseñando cosas porque son emociones por las que no transitas, ¿no? Pienso en el actor, en las emociones más bien como un cuarto de hotel, ¿no? Que de pronto pues, vas y dices, ay, qué bonito está el cuarto de hotel y te sales y si te dicen, había una Biblia en un cajón, había alguna humedad, ¿no? No te enteras. Los actores sí. Entramos a ese cuarto de hotel que parece la emoción de todos y tú tienes que abrir cada uno de los closets y descubrir y buscar ¿no? Si está limpio, si no está limpio. Somos un poco masoquistas en ese sentido porque tenemos que conocer esa emoción, tenemos que abrazarla y hacerla nuestra. Entonces, en ese conocimiento de la emoción, pues aprendes un chorro de cosas. Y hay Oye, personajes que necesitan cuartos de hoteles muy escabrosos y hay que buscar en esos closets con telarañas y esqueletos, ¿no? ¿ha habido alguna escena que te haya hecho pensar, esto no lo estoy actuando, lo estoy viviendo peligrosamente? Sí, muchas, y me encanta. La sensación de vivir peligrosamente en el escenario, Mm, pues es la cosa más linda que te puede pasar, ¿no? Desdoblarte y decir, esto está sucediendo realmente. He engañado primero a mí, a mi compañero y al público para poder vivir y habitar la ficción en esta realidad alterna que generamos los actores. Y entonces sucede eso, ¿no? ujú. Sucede ese pedacito de realidad que tú dices, ojalá pudiéramos tener esta alternativa de vivir en la realidad muchísimas cosas, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil habitar otras vidas, incluso actuando, ¿no? Hay veces que no se logra, que la escena está para que se logre y de pronto no sucede la magia, pero cuando sucede, cuando el teatro baja a comer este animal hambriento, baja a alimentarse de los desperdicios de la vida que estás echando en el escenario, y sucede el fenómeno teatral, es sobrecogedor Claro. y es maravilloso ver eso, ¿no? Presenciarlo como espectador y como actor. Vamos ahora a una ronda rápida, dinámica, rapidísima, no la puedes Sí, pensar, y no se vale pensar si lo que dije está bien o no, ¿ok? sí, Esta es ok, ronda rápida, tirada de paracaídas. vale. Tu personaje más intenso. El gordo de Altamar, Línea favorita que siempre te hace reír. que siempre me hace reír. Eh, este,
Ay, cabrón, que siempre me hace reír. No, pues voy cambiando de chiste. Es que se me mueren los chistes y luego los tengo que cambiar. Pero, ¿qué me hace reír? ¿Algún personaje que te recuerdes de una obra, de una línea muy cagada? Y eso sí, darle tiempo al deseo hace madurar el verdadero placer escondido en el fondo de las cosas, del logrito. ¡Ay! El ugrito, sí, género teatral que mejor define tu vida. Eh, sí, cabaret, ¿no? El cabaret es demasiado ecléctico, es muy, ¿no? Pero también es un cabaret darketo a veces, ¿no? Pero es cabaret. Un sueño artístico pendiente. Un sueño artístico pendiente. El próximo, el siguiente, mi próximo proyecto. Ese es el sueño que tengo pendiente. Ale, muchísimas gracias por jugar, por subirte, por prestarnos tu tiempo, tu humor y tu voz para Gracias. recordarnos que actuar no es fingir, es exponer lo que otros esconden con más gracia, a lo mejor, y un poco de iluminación. ¿Hay algo que quieras compartirnos antes de terminar esta sesión de The Working Actor? Pues algo que dijiste tú ahorita, que mi maestro Gurrola decía muy bonito, actuar es fingir que finges que ¿Mm? estás fingiendo, ¿no? Es tesis, síntesis, antítesis, es esta trilogía que te puede llegar a dar la realidad que es actuar. Amen profundamente su profesión, apasionense por ella, y si esta no es su profesión, busquen otra que los apasione, pero sean apasionados en la vida. Es la única manera de sobrevivir a esta vida de la manera más digna posible, ¿no? Muchas gracias, Alejandro, nuevamente. Yo soy Gracias. Paulina Soto Oliver, la que no solo actúa y produce, sino que celebra a quienes convierten el cuerpo en manifiesto, la escena en espejo y el humor en resistencia poética. Nos vemos en la próxima edición de The Working Actor by the Workbook. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita de notificaciones, aquí donde seguimos comprobando que la actuación no solo se hace con técnica, sino también con tripa, verdad y una buena dosis de ironía teatral. Gracias, Calva. Gracias por estar aquí con nosotros. Ale, fue un gusto tenerte. Nos vemos a la próxima. Nos vemos en el set. Nos vemos. Ojalá en la ficción, por favor. Sí. Hasta luego. Gracias. Hola.